Gracias, Señor, por esta mañana, por esta enseñanza, por esta prédica, por los corazones de cada persona, por el alma de cada persona que vamos a ser alimentados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy nos corresponde el libro de Números, porción del capítulo 8 al 12. Y primero, pues quiero decirle los temas que se tratan ahí, para después tratar de, si el tiempo nos ayuda, poderlos abarcar. Vamos a tratar en el capítulo 8, del 1 al 14, del encendido del candelabro, el encendido de la menorá, el candelabro de 7 brazos, la purificación y el acercamiento de los levitas, la consagración de los levitas, la fiesta de Pascua o Pesaj en el desierto. Eso está en el capítulo 9, del 1 al 14. Del 9:15 al 10:10, el desplazamiento y el acampar de los hijos de Israel en el desierto, así como las trompetas que hizo Moisés, que mandó a hacer Moisés, y en el 10, del 11 al 34, la partida desde el monte Sinaí del pueblo por el desierto. También vamos a ver la queja del pueblo en el 10:35 al 11:29. Y para finalizar, si nos da tiempo, las protestas del pueblo, de las codornices, la furia del pueblo, la furia de Dios, perdón, y el pecado de Miriam y Aarón, y la lepra de Miriam y la espera del pueblo. Todos son temas interesantes, hay como 11 temas en solo esta porción de número 8 al 12, capítulo 8 al 12, pero vamos a tratarlos por encima para poder tener una noción general del temario y llevar no solo la enseñanza, sino un panorama general de las porciones bíblicas que estamos tratando de manera expositiva. El encendido, como primer tema vimos el encendido del candelabro de 7 brazos o menorá. Dice allí en el 8:1 al 14, vamos a leer solo 1 o 2 versículos para que tenga idea y el resto lo estudia en la casa. Dice allí, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Bueno, estas lámparas estaban hechas según el modelo que se le mostró a Moisés. Lo puede ver en Éxodo 25:31, en Hebreos 8:5. Fue el modelo que se le dio a Moisés. Y debían mirar hacia adelante para alumbrar el área que estaba frente al candelabro, allí en la tienda, en el lugar santo. Y en esta posición, esta lámpara de 7 brazos arrojaría luz sobre la mesa de la presencia, con los panes, con los 12 panes. ¿De qué eran símbolo estos 12 panes? De las 12 tribus. Las luces tenían que mantenerse ardiendo continuamente, como puede ver en Levítico 24, del 2 al 4. Ahora, las 7 lámparas de oro también se ven en la visión donde Juan, en la visión de Juan, donde se representan las 7 iglesias. Apocalipsis 1:12. La luz de los 7 espíritus de los cuales habla Apocalipsis ilumina los 12 panes que representan también las 12 tribus de Israel, que atesoraron y transmitieron las sagradas escrituras, el pan, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esta lámpara alumbraba hacia adelante la mesa de los panes y allí los 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Como dije, atesoraron las escrituras y la transmitieron para que la tuviésemos hoy. Y también el pueblo de Israel, a través de muchos sacrificios y sus profetas y hombres santos de Dios, transmitieron la palabra bajo el poder de Dios hasta nuestros días. Y todos reciben esta revelación, esta rica savia con la que Israel hizo partícipe a las naciones, pero también simboliza para nosotros los 12 apóstoles que escribieron y transmitieron el nuevo pacto, savia que viene de Cristo, del Mesías, del Señor Jesús, que es el Dabar, la palabra del Todopoderoso. Como dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Esa savia de la que se nos hace partícipe a nosotros
los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Como dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, pero después nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Una luz, una ciudad que asentada en un monte no se puede esconder, tampoco la palabra que es luz en nosotros. La savia es la rica luz de la palabra, de las escrituras, del Pentateuco, de toda la Biblia, de la Torá, del nuevo pacto, que alumbra a nuestras almas por medio de la iluminación del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. Debemos buscar y permitir ser iluminados por esa savia, por esa luz de la palabra de Dios. Después en el 8:7 nos habla sobre la purificación y el acercamiento de los levitas. Y dice así en el 8:7. Así harás con ellos para su purificación. Hablando de los levitas. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar navaja sobre toda su carne y laven sus ropas y quedarán purificados. La navaja representa la palabra, la Biblia, para ellos la Torá, el Pentateuco, para nosotros todas las escrituras. La mala inclinación, el Yetzer Hará, es eliminado por la navaja de la palabra. Esta es una explicación que podemos darle a que estos levitas tenían que ser purificados no solo con agua, que es tipo de la palabra y tipo del Espíritu Santo, sino que la navaja tenía que pasar, como leímos, sobre toda su carne y tenían que lavar sus ropas para quedar purificados. Entonces esta navaja que simboliza la palabra nos quita la mala inclinación, el egoísmo, para poder servir al todopoderoso Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y 2 Timoteo 3:16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado a toda buena obra. Para servir había que pasar la espada, la navaja, por la carne para limpiarla. Eso estamos haciendo con la palabra de Dios, pasando la palabra por nuestra mala naturaleza para quitar todo el ego. Permite, busca de la palabra de Dios, entrégate a la palabra de Dios para que pueda hacer esto por ti. El segundo tema que vimos arriba cuando mencionamos el temario fue esta consagración de los levitas. No solo había que prepararlos y purificarlos, sino que había que consagrarlos. Por eso dice en Números 8:11, y ofrecerá, oiga esta palabra, ofrecerá Aarón a los levitas delante de Jehová. Sí, Aarón iba a ofrecer a los levitas delante de Jehová en ofrenda a los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. En otras traducciones esta palabra ofrecerá aparece de otra manera, así como iba a ofrecer Aarón a los levitas delante de Jehová al pueblo. En la Biblia de nuestro pueblo dice de esta manera, Aarón, en nombre de los levitas, se los presentará al Señor con el rito de la agitación, para que se ocupen del culto del Señor. El rito de la agitación. En la Biblia Castilian dice, Aarón, en nombre de los israelitas, ofrecerá a los levitas como ofrenda de balanceo ante Jehová, y así quedarán adscritos al servicio de Yahvé. Es decir, en esta Biblia nos dice, ofrecerá a los levitas en ofrenda de balanceo. Y la palabra de Dios para todo, la Biblia PDT, dice, Aarón presentará a los levitas haciendo movimiento de presentación como una ofrenda de los israelitas para el Señor. Y así quedarán dedicados a mi servicio, ¿sí? Haciendo movimiento de presentación. Esa palabra ofrecerá, como vimos en otras traducciones, parece indicarnos que era un balanceo parecido a la ofrenda de balanceo, como dicen otra, el movimiento, el rito de agitación. Y la palabra original es nuf en hebreo, que quiere decir vibrar,
hacia arriba y hacia abajo, mecerse hacia adelante y hacia atrás, usando una variedad de aplicaciones como rociar, invocar, frotar, agitar con la mano, aplicar, esparcir. Realmente, literalmente, parece que está diciendo, y así lo asumen los estudiosos de la Biblia, que era una ofrenda había que mecer al levita. Y no me imagino a Aarón cargando en sus brazos a cada levita y moviéndolo delante del Señor, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Eran un gran número, creo unos 600,000. Entonces era un trabajo arduo, o habría algo sobrenatural en ese asunto de parte de Dios, o realmente podría ser ellos sobre sus pies hacer esta ofrenda. Pues bueno, la fiesta de Pascua en el desierto es el próximo tema. Vamos rapidito porque si no nos da tiempo en este temario. La fiesta de Pascua en el desierto, la fiesta de Pesaj. Dice en Números 9:1: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: a los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y en el 9:10 dice: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestro descendiente que estuviera inmundo a causa de un muerto o estuviera de viaje, celebrará la Pascua a Jehová. Hay otros detalles de estas leyes, pero vamos a tratar de dárselos de una manera amplia para que tenga un espectro amplio de esta porción que estamos estudiando, del 8 en adelante. La importancia de Pascua, mire, se originó, como sabemos, en la salida de Egipto, marcó la salida de Egipto. Ahora, en esta ocasión, Dios le ordena porque estaban celebrando su primer aniversario antes de salir del Sinaí. Ya hemos notado que parece que la narración está fuera de secuencia cronológica, pero realmente, pues si lo estudiamos más profundo, vimos que era la primera vez que iban a celebrarlo, y es tan importante la Pascua que ni siquiera los que habían tocado un muerto, se habían impurificado con un muerto, estaban exentos de celebrar la Pascua. ¿Se acuerda que leímos en Levíticos y aquí mismo en Números, la porción pasada, que el que se impurificara con un muerto, el que tocara un muerto, el que tuviera flujo de semen o derramamiento de semen, el que tuviera lepra o lengua maligna, no podía hacer una serie de cosas en el servicio y en el campamento? Pues bueno, es tan importante la Pascua que ni siquiera una persona que se hubiera impurificado con un muerto podía dejar de celebrarlas. Y esas tres cosas que dijimos, que eran impedimentos para el servicio, para ofrecer el pan y otras cosas, explicamos otras veces en porciones pasadas que no eran más que derramamiento de semen, flujo de semen, tenía que ver con inmoralidad, lepra, lengua maligna, calumnia, chisme, queja, habladuría, y derramamiento o flujo de semen, inmoralidad. Pero la Pascua había que celebrarla, no importaba si la persona se había impurificado con un muerto. Qué tremendo. El problema era bastante serio. Los hombres inmundos, como dijimos, a causa del contacto con un muerto, como vimos en las porciones pasadas, era decir, no podían ofrecer el pan. Leemos después que había que sacarlos del campamento. Sin embargo, la importancia de la Pascua es tan grande que había que observar esta celebración sin importar haberse impurificado, ¿sí? Bueno, el desplazamiento del pueblo en el desierto lo podemos encontrar en el 9, capítulo 9, del 15 al 10:10. 9:15 al 10:10. Y el desplazamiento del pueblo de Israel en el desierto y cada vez que acampaban en el desierto. Vamos a leer en el 9:15 en adelante un pedacito, y dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y así era continuamente. La nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego.
dice el 16. Y el 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. La nube, según el libro de Éxodo, representa la gloria del Señor que llenaba el tabernáculo. Éxodo 40, 34 al 38, donde explica que la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba, dice literalmente allí la palabra. El número no dice nada en cuanto a la gloria, pero sí muestra un especial interés en el hecho de que la nube guió a Israel todo el tiempo. Y el pasaje lo repite. Si usted lee ese pasaje hacia abajo, repite una y otra vez que la nube partía y acampaba bajo el mandato de Dios, el cual se manifestaba por el movimiento de la nube. La gloria de Dios va a acompañarnos cuando nos movemos bajo el mandato del Todopoderoso Dios. Entonces aquí hay un desarrollo de pensamiento por medio de la repetición. Debemos entender que si nos movemos a la orden de Dios, entonces la nube de la gloria de Dios no es que nos acompañará, sino nos vamos a mover debajo de esa nube. El Mesías, recuerda, fue cubierto por una nube en el monte de la transfiguración en Lucas 9, versículo 34. Y de nuevo en su ascensión, Hechos 1:9. Las imágenes de la nube, de la presencia de Dios y del templo se unen a la persona de Jesucristo, de Cristo de la gloria, del Señor Jesús. El templo, Él es el templo, Apocalipsis 21:22, y en Él, en Jesús, toda la plenitud de la gloria de Dios. Juan 17:21 y Colosenses 1:19. Por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios, del Ruach HaKodesh. En el temario vamos a hablar ahora de las trompetas de Moisés. Ese temario que enumeramos, que dijimos, las trompetas de Moisés, número 10:1. Jehová habló a Moisés diciendo, 10:2, hazte trompetas de plata de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para invocar la congregación y para hacer mover los campamentos. 10:3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a las puertas del tabernáculo de reunión. Las trompetas de plata. Esa fue la preparación final antes de partir del Sinaí. Las trompetas fueron hechas de plata modeladas a martillo. Y Josefo, el historiador, las describe como unos tubos angostos de unos 45 centímetros de largo y amplias al frente, bien formadas al final. Eran diferentes a los cuernos de carnero o shofar, que eran bastante comunes. Podían dar una nota más clara que la del shofar. Diferentes sonidos de la trompeta servían para convocar diferentes asambleas y los líderes de todas las asambleas. Las partidas de las tribus tocaban en los tiempos de guerra, al inicio y al final de las fiestas principales. Las trompetas estaban a cargo de los sacerdotes, quienes tenían la autoridad de guiar y por medio de la trompeta avisar al pueblo de las instrucciones que Dios les daba a ellos. El bienestar de Israel estaba asegurado mientras las trompetas emitieran el llamado de Dios. Así, la trompeta continuó en el uso de generaciones por generaciones, como puede leer en Segunda de Reyes 11:14, Esdras 3:10 y Salmo 98:6. El apóstol Pablo consideró esto de las trompetas como un símbolo de la predicación, diciendo que el ministerio debe producir un sonido claro. 1 Corintios 14:8. Porque de otra manera los hombres no se prepararían para la batalla, dice el apóstol. En nuestro caso, espiritualmente. Prepararnos para la batalla espiritualmente. Así como las trompetas estaban a cargo de los sacerdotes, la predicación también ha sido encargada a los creyentes, a los ancianos. Hoy somos reyes y sacerdotes. Hechos 20:17-35, Tito 1:5, Hebreos 13:17 y 1 Pedro 5:1-4. En el nuevo pacto presenta una poderosa segunda imagen. Así como la trompeta llamaba
a Israel a las fiestas, las trompetas llamarán a los muertos a la vida, como vimos cuando estudiamos algo sobre las fiestas. Mateo 24:31, 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 8:9. El llamado a las fiestas era un sonido gozoso, Salmo 98:6. Así que con esta imagen nos lleva el gozo, es decir, nos trae la imagen del gozo de la resurrección a la vida eterna, a la mesa preparada para el reino del Señor Cristo Jesús, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos resucitados y recibiremos al Señor en las nubes juntamente todos. En Números 10:11 dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Las banderas del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días buscándole un lugar de descanso. Así, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan delante de ti, huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. En del temario que mencionamos, vamos a hablar ahora sobre la queja del pueblo y la respuesta de Dios, también de las codornices para el pueblo y la furia de Dios. Número 11:4 dice, escuche esto, lo que dice número 11:4 que a mí me sorprendió. Cuando Israel se quejó por el maná, por la carne, por las cebollas, por los pepinos, mire cómo empezó todo esto. Número 11:4, no olvide este versículo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, un vivo deseo. La gente extranjera habla de aquellos extranjeros que se unieron en el Éxodo y salieron de Egipto junto con Israel. No eran israelitas, no eran del pueblo de Israel, eran egipcios y de otras naciones, pero en ese momento, al ver los poderosos milagros de Dios, se sintieron impulsados a ir con Israel tras el Dios verdadero. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, un vivo deseo, eso le llaman la multitud mixta, la multitud mixta. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Oiga, hermano, increíble. No fue Israel el que empezó, no fue el pueblo de Dios el que empezó a quejarse. La multitud mixta tiene respaldo en la palabra. La cizaña entre la gente de Dios, gente que está entre el pueblo de Dios, que parece que salió de Egipto, que parece que salió del mundo, que parece que es convertido, que engrosa la fila, que nos sirve para contar y decir, en esta iglesia hay 50, en esta iglesia, pero realmente no son del pueblo de Dios, son extranjeros, son gentiles infiltrados, digamos, cizañas, engañados ellos mismos, hasta que les llega la prueba de fe. Multitud mixta, extranjeros comenzaron a llorar, a gritar, tuvieron un vivo deseo, se quejaron, Israel se dejó contaminar y los arrastraron. ¿Cuántas veces entra personas a la iglesia de que llevan 15, 10, 20 años, que parecen cristianos, parecen convertidos, oran como cristianos, lloran como cristianos, parece que adoraran como cristianos, pareciera que están en un momento de placer espiritual de vez en vez, de cuando en cuando, pero realmente no son del pueblo de Dios, son extranjeros, cizañas, multitud mixta que está mezclada en el pueblo de Dios. Mire como dice en el 11:15, números 11:15.
Israel siguió diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. En otra traducción dice de gratis. Es decir, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Es decir, de gratis, dicen otras traducciones. De los pepinos, de los melones, de puerro, de cebollas y de ajo. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué mal agradecido. Ellos decían que comían gratis allá en Egipto pepinos, melones, puerros, cebollas. Ellos se les había olvidado. No es que eran esclavos, ellos no les pagaban por lo que hacían, les robaban el salario completo, entonces no era gratis. No era gratis. Ahora vamos a ver este detalle, esto que ocurre aquí, esto que sucede en este lugar, porque es meritorio que lo compartamos, es meritorio que lo entendamos, hermanos. Miren, es que hay un reflejo psicológico en cada ser humano, una defensa psicológica. El ser humano normalmente huye al dolor, huye al sufrimiento, y normalmente el ser humano busca la felicidad. Es decir, es un reflejo mental, lo hacemos todo inconsciente, aunque no lo queramos tal vez reconocer. Es una realidad. Es una realidad que el ser humano huye del dolor y busca la felicidad. Por eso parece ser que el ser humano olvida a los ciertos años, un número determinado, independientemente de cada persona es diferente, pero cada un número de años grande, las personas olvidan o alivian el dolor que les trae un recuerdo. Será por eso que la gente del mundo, como dicen ellos, beben para olvidar. Quieren olvidar el dolor que les trajo, el sufrimiento que les trajo un recuerdo. Y entonces no quieren acordarse y pues de cierta manera olvidan. Parece que eso le hace olvidar a uno el dolor, el sufrimiento, lo que pasó. Cuando una persona, se lo digo por experiencia, cuando una persona emigra, cuando una persona se va de su país, al pasar los años ya no se acuerda de lo que sufrió, ya no se acuerda claramente del por qué emigró. Ya se acuerda solamente de los momentos buenos, los chistes, las cosas buenas que pasaron, los amigos. Es decir, normalmente uno se olvida de las emociones negativas y emociones positivas en los recuerdos. Como dije, un mecanismo de defensa psicológico que tiene todo ser humano para evitar el dolor. Por eso, los del mundo beben para olvidar, como dije. El ser humano naturalmente huye del dolor y busca la felicidad, ¿sí? Como dije, tal como el que emigra, ya no se acuerda de lo que sufrió, sino se acuerda solo de lo bueno, por eso regresa, o por eso la mujer casada con un alcohólico o un drogadicto se deja y al pasar los años regresa con él porque se le ha olvidado lo malo, pero se acuerda solo de las pocas cosas buenas. Bueno, igual pasa con la gente que sale del mundo. La gente que sale del mundo herida, cuando ya lleva años en la iglesia a veces, y que no es convertido, que es multitud mixta, que parece cristiano, pero no lo es, aunque llora y canta y hace lo que hacen los demás cristianos por imitación, como el mico, como el mono, ya no se acuerda de lo que sufrió. Se acuerda del trago, de cómo bromeaba con los amigos, de cómo hacía andanzas por acá y por allá, pero no se acuerda que eso mismo le acabó con su relación con sus hijos, que le acabó con su familia, que le acabó con su salud, que le acabó con su dinero. No se acuerda de eso. La gente del mundo no se acuerda a veces de lo que el mundo le hizo sufrir, del sufrimiento que dejó en el mundo. Por eso, como esta multitud mixta, si leen el capítulo, dice, buscaban un pretexto para murmurar con Jehová. Buscaban un pretexto, ahí en la queja, léalo, dice, buscaban un pretexto. Entonces, esa gente empieza a
olvidarse de lo que sufrió, de lo que lo trajo a buscar de Dios, y como les gusta el mundo y no son realmente convertidos o nacidos de nuevo, están buscando un pretexto en su corazón. Como dijimos, ¿cómo es que comían gratis? Si la Biblia dice que eran esclavos, trabajaban y los obligaban, mataban a sus hijos, los echaban al río, a los hijos varones, y ya no se acordaban de eso. Decía que habían comido gratis. Ay, me acuerdo que comíamos gratis y ahora solo vemos este maná. Entonces, qué tremendo entender que los seres humanos somos así. Y ahora decían en el 11 y 16, no tenemos apetito, no hay nada para nuestros ojos excepto este maná. El maná, comida celestial, tenía todos los ingredientes que necesitaba el organismo humano para subsistir. Hay algunas fuentes extrabíblicas que dicen que el maná no llevaba casi a la gente al baño, porque se absorbía casi todo, porque tenía todo lo que necesitaba el organismo. Pero Dios le estaba dando el maná porque era un tránsito, era una supervivencia, era un tiempo en el que ellos iban a estar de tránsito por el desierto, iban hacia la tierra prometida, y normalmente ese viaje solo debería durar unas pocas semanas. Pero no, la multitud mixta, la cizaña, está bien que sea malagradecida y no se acuerde de todo lo que Dios ha hecho por ellos en la iglesia, pero lo grave es que el pueblo de Dios se deja arrastrar y se deja llevar por la multitud mixta, por la cizaña. Hay mucha cizaña en las iglesias, torciendo a verdaderos creyentes, enemistando a verdaderos creyentes con el liderazgo. El verdadero cristiano no se debe dejar llevar a la queja por la multitud mixta, porque entonces viene la furia de Jehová, y dice la Biblia que el fuego de Jehová quemó los extremos del campamento. Algunos dicen que cuando dicen el extremo del campamento no se está hablando de que quemó la periferia, sino quemó a aquellos que estaban más alejados de Dios, dicen algunos. Entonces, tenemos que acordarnos de que el mundo nos trajo a llorar, a sufrir, y que nada nos ofrece, y que el dolor y la tristeza eterno también serán producidos por el mundo. Y dentro del temario vamos a tratar por hoy, así como dijimos, de manera ligera, el último tema que tiene que ver con Miriam, con Aarón, y la murmuración contra Moisés, la lepra de Miriam y la espera del pueblo. Miriam y Aarón, número 12:1, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también Dios. Y le oyó Jehová, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a las puertas del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando entre vosotros haya profeta de Jehová, les apareceré en visión y en sueños. No es así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí, o Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y María, así María o Miriam, fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió Miriam con ellos. Como dijimos, el caso de hablar lepra o lengua maligna
tiene que ver con el hablar mal de otros. Recuerda, pusimos ejemplo, esa enseñanza está en la biografía bien abajo sobre la lengua maligna o el lashon hara, y tiene que ver con hablar mal de otros. Recuerda, Moisés cuando habló mal de Israel, la mano se le volvió leprosa, y el rey cuando prevaricó, le brotó lepra en la frente. Entonces siempre la lengua maligna trae lepra, traía lepra de manera sobrenatural en los tiempos bíblicos, pero en nuestros tiempos trae lepra en el alma. El alma se daña, se consume, se contamina la lengua maligna, y como dije hoy, hermanos, dice la Biblia que es el órgano más difícil de controlar. Es el varón perfecto, la varona perfecta, es lo último que logran. Hoy, Dios mío, cómo se ofenden unos a otros, cómo chismorrean unos de otros por las redes sociales. En vez de servir para predicar, sirve para chismorrear, para levantar calumnias unos de otros en la iglesia, entre líderes a los líderes, entre los hermanos, entre familia, padres a hijos, hijos a padres. El error más grave que puede cometer un hombre, que puede cometer una mujer, es hablar mal de su esposo, de su esposa delante de los hijos, porque para él es esposo o esposa, pero para los hijos es el papá perfecto, amado. Eso destruye el alma de los hijos. Si quiere un hijo delincuente, drogadito, apartado, malcriado, malvado, malo de corazón, háblele mal de su papá o de su mamá delante de ellos. No hay límites hoy, la lengua se salió de la boca. Cuando entierren hoy a las personas van a tener que usar 2 ataúdes, uno para el cuerpo y otro para la lengua. Seguimos hablando. Entonces, este caso de lepra espiritual, de lengua maligna, sobre todo sobre una persona mansa y humilde, que no todos somos mansos y humildes, nos defendemos, pero Moisés no se defendía, era manso y humilde. Cuando una persona es mansa y humilde, Jehová toma el lugar a favor de él. Por eso, mientras más manso y humilde sea una persona, tenga más cuidado de hablar de esa persona. De mí no tenga cuidado, porque yo no, manso y humilde, me falta todavía un tramo bien grande y me defiendo a veces, pero la lengua maligna trae consecuencias nefastas, no solo de manera personal, porque trae lepra y había que ser echado fuera del campamento donde estaba la oscuridad, fuera de la nube, fuera de la presencia de Dios, fuera del ambiente de Dios, allá fuera en el desierto donde hacía fuera de la nube hasta 0 grados de noche y hasta 40 grados de día, y estaban las fieras salvajes y estaban los amalequitas. Allá afuera había que estar. ¿Y por qué? Para que el lenguilargo, el leproso, que había dividido dos personas, se diera cuenta cuán duro es, cuán malo es dividir. Cuando usted habla mal de alguien, con otro los divide, los separa. Pues el leproso era echado fuera para que viera la soledad, para que experimentara la soledad y se pudiera dar cuenta cuánto duele en carne propia separar a dos personas. Es decir, 2 amigos, 2 hermanos, 2 líderes, 2 hermanos de la iglesia, al papá de los hijos, a la mamá de los hijos, a un hermano de otro. Y esa consecuencia la trae la lepra. Pero no solo traía consecuencias personal en el leproso, que tenía que ser echado 7 días fuera del campamento o hasta que fuera sanado, y no fuera sanado de manera sobrenatural, sino también traía consecuencias congregacional, porque dice la palabra que la nube de Jehová se fue de ahí y que el campamento no se movió por 7 días. Se detiene el pueblo se estanca, la presencia de Dios se va cuando entre sus miembros hay lengua maligna, lashon hara o calumnia, maldad en la lengua. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, precioso, poderoso. Bendecimos tu nombre. Reconocemos tu señorío, eres Rey de Reyes y Señor de señores. Y en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios mío, que permitas esa menorá, ese candelabro se encienda en nuestras vidas, y que por medio de la palabra de Dios podamos ser iluminados, que podamos ser purificados como esos levitas, donde la palabra pasa por nuestra carne, corta la carne, quita el ego. Podamos ser consagrados como los levitas, mecidos delante de ti. Podamos celebrar con alegría que Jesucristo derramó su sangre por nosotros
en la cruz del Calvario, aún en medio del desierto. Que cada vez que nos movamos en esta vida por el desierto, por la estepa de la vida, podamos ver que la nube nos acompaña, que nos movemos debajo de tu mover, que nos movemos debajo de tu presencia. Que seamos como esas trompetas que hizo Moisés, que dan un sonido claro para anunciar el evangelio al mundo. Que podamos partir rumbo a la tierra prometida bajo el sonido de esa trompeta, y que en ese caminar no seamos tan quejosos, no nos lamentemos tanto, y que no nos dejemos influenciar por la cizaña, por la multitud mixta, por el extranjero, por aquel que aunque parece ser del pueblo de Dios, no es del pueblo de Dios, es extranjero y solo lo que tiene son vivos deseos del mundo, pero arrastran a tu pueblo que ingenuamente les sigue y les oye. Te pedimos, Padre eterno, que cuide nuestros labios y nuestras bocas para no hacer lengua maligna como hicieron en el pasado el pueblo de Israel, y como hacemos todos los días por toda parte, redes sociales y todo lugar. Que podamos ser personas que dedican su vida a ti. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias. Recibe un milagro de sanidad en tu cuerpo. Sé sanado de la vista, de órganos internos, de la piel, de los huesos, de todo tu cuerpo. En el nombre de Jesús, de toda enfermedad incurable, recibe salud, sé sanado. Señor, sana a esa persona en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre eterno, recibe un milagro en las finanzas de cada hermano que está escuchando y de cada cristiano en el mundo. Un milagro financiero, que cada cristiano no quede endeudado, sino que quede, a pesar de las trampas de los bancos y de los gobiernos y todas esas patrañas, el cristiano quede protegido por ti, porque tú eres nuestro pastor. Nos faltará. Bendice cada hogar con tu presencia, tu amor y tu misericordia. Bendice cada iglesia y saca de nuestras vidas la lengua maligna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, qué bendición. Dios me los bendiga. Hemos cumplido con esta porción que va desde Números 8:1 al 12:16. Por causa del internet, que todos los días empeora, ¿sí? Sobre todo en estos pueblos pequeños, vamos a tener que transmitir los cultos y los servicios que no sean de domingo, retransmitidos, porque cuando estamos transmitiéndolo en vivo se caen muchas veces, como usted puede observar. Estamos buscando otras soluciones, como editarlo en la mañana o en otro horario o por la madrugada, porque están restringiendo el internet en estos pueblos pequeños. Las empresas se empiezan a sacar pecho porque todo el mundo se les registra, todo el mundo está ahora buscando servicios de internet y empiezan a maltratar a sus clientes. Entonces, Dios me los bendiga, y esto es para el que le gusta la palabra, para el que le gusta meterse en la palabra de Dios, para aquel que no hay que captar la atención con una ilustración para que no se vaya después a ver un video de gatos o de gordos que se caen en ciclas o chistosos. Esto es para el que le guste la palabra de Dios, y como siempre nos vemos, si Dios quiere, en la próxima transmisión. Dios me lo bendiga.